Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. Muchas veces pensamos y quisiéramos que el COVID haya sido tan solo un sueño o una pesadilla, pero sabemos que fue una realidad y que cada quien tuvo su propia experiencia con este virus mortal. Además, ha dejado secuelas que hasta hoy muchas personas siguen viviendo ciertas consecuencias. Una de esas secuelas ha sido el virus que se conoce con sus siglas de MIS en inglés o síndrome múltiple de deficiencia en español. Los niños y adolescentes que han sido afectados desarrollaron como una especie de alergia. Nuestra invitada hoy abrirá su corazón y nos contará su experiencia al ver a uno de sus hijos debatiendo entre la vida y la muerte por causa de este virus. No te vayas, que ya regresamos. Doy la bienvenida a nuestra invitada y voy a pedirle que se presente a nuestra audiencia. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Seila Báez. Vivo en Estados Unidos, pero fui criada ahí en México. Me vine a los Estados Unidos a trabajar. Aquí conocí a mi esposo. Me casé cuando tenía 20 años y pues por la gracia de Dios estamos casados hace 25 años, mi esposo y yo. Y pues aquí nacieron mis hijos. Tengo 2 varones y una hembrita. Pues ya mis hijos ya ahorita ya son grandes, 20, 18 y 15 años, mi niña. Seila, en tiempo de la pandemia, muchas familias fuimos afectadas por el COVID, pero sin embargo otras sufrieron y siguen sufriendo de las secuelas que él mismo dejó. Y una de estas es un virus que ataca a los niños. Y entiendo que uno de sus hijos se contagió de este virus. ¿Cómo fue afectado? Cuéntenos. Sí, cuando apareció todo lo de la pandemia, ¿verdad? Pues ya vi que sí hubo mucho temor para mucha gente porque había muchas cosas que no entendíamos y pues como todos, ¿verdad? Tratamos de ser prudentes, seguir todo lo que reglas y todo lo que había que haber, pero pues desafortunadamente pues llegó un momento, ¿verdad? Que todos nos infectamos y nos enfermamos de la pandemia, pero salimos bien, gracias a Dios todos, fue para todos nosotros como una gripa común, normal, todo bien, pero mi hijo 3 semanas después, él empezó a tener unos síntomas muy extraños. Cuando lo llevamos al hospital, lo incluyeron en el hospital, estuvo como 2 o 3 días en el hospital porque creían que era envenenamiento, porque tenía todos los síntomas, diarrea, vómito, pero en realidad no encontraban qué era lo que producía y pues él duró más de una semana incluido en el hospital tratando de ver qué era lo que él tenía. Se inflaba, su cuerpo se empezó a hinchar, lo subieron en menos de 5 días a cuidados intensivos. Mi hijo dijo, ¿sabes qué, mamita? Yo ya no soporto, yo ya no quiero vivir. Y ustedes como padres, ¿cómo se sentían al ver a su hijo en esa condición de sufrimiento y sin tener un diagnóstico? Porque en ese momento todavía no sabían, ¿verdad? Completamente devastado. Yo recuerdo que mi esposo me dijo, yo ya no puedo estar aquí, es muy difícil para mí. Y yo pues traté de hacerme muy fuerte, pero pues usted y yo sabemos como madres hay algo en nuestro vientre que nos consume, ¿verdad? Yo lo miraba y yo la verdad yo me quería desvanecer junto con él, pero recuerdo que yo solamente me volteaba hacia la ventana, oraba 5 minutos o 2 minutos y volteaba con él y le miraba y yo le dije a él cuando él estaba ahí, tú no puedes desear no seguir viviendo, Dios tiene un propósito en tu vida y tú mejor que nadie lo sabes. Y le hablé de las cosas, ¿verdad?, que Dios estaba haciendo en ese momento en su vida. Él agarró valor y nunca se me olvida cómo él respiró y me dijo, mami, yo voy a luchar, yo voy a pelear por esto y lo voy a vencer. Recuerdo verlo tan fortalecido y me dijo, pásame aquella máquina que me dijeron que respirara y que yo la soplara y eso me va a dar fuerza a mi pulmón. Y él lo hacía una y otra vez, pero él no paraba de estremecerse en la cama, no paraba era como si le dieran shocks, como si su cuerpo estuviera en shock y duró como más de 5 a 8 horas en la cama sin parar, moviéndose en esa manera. Llegó un punto que yo, de verdad, yo nomás me volteaba cada 3, 4 minutos, seguía orando y pidiéndole a Dios. Y nunca me olvido que el enemigo vino a mi mente de una manera muy fuerte a atacarme. Y el enemigo me dijo, ¿dónde está Dios para ti? No te contesta, no va a estar ahí para ti.
Y yo no podía reprenderlo con la palabra, pero lo reprendía con mi mente porque sentía que tenía que estar fuerte para mi hijo. Claro, que no había tiempo para que yo llorara ni para que yo me estremeciera. Era tiempo para que yo estuviera fuerte delante de él y que Dios me diera la fuerza. Y yo sé que solamente Dios me dio la fuerza para poder estar tantas horas con mi hijo viéndolo pelear por su vida. Seguimos escuchando a Seila. Ella nos está compartiendo acerca del virus que llegó como una de las secuelas o extensiones del COVID afectando a menores de edad. Seila me decía fuera del micrófono que los médicos no tenían un diagnóstico acertado, pero al ver la condición de su hijo, ¿qué es lo que ellos decidieron hacer? Como que ellos seguían insistiendo en querer tratarlo por envenenamiento y a la final dijeron, ¿sabes qué? Nos dijeron, nosotros no podemos seguir con él, lo vamos a inducir a coma porque no sabemos realmente qué es lo que podemos hacer por él. Y yo supe que, y me di cuenta que había una discusión entre los médicos y ellos se dieron cuenta que lo habían diagnosticado mal por la acción que miraba alrededor. Y pues yo lo único que pedí cuando ellos me dijeron, vamos a tener que transferirlo de este lugar porque nosotros no podemos seguir tratándolo, ya que en el hospital que él estaba era un hospital pequeño. Tenían que transferirlo, pero al mismo tiempo se nos acercó una tormenta de nieve. Fue a la misma semana en la que él estaba peleando por su vida. Pero fue bien tremendo porque cuando a él lo inducen a coma, era como si yo lo estuviera mirando consciente, cómo le metían el tubo sin dormirlo y él se sacudía en la cama. Y yo ahí cuando yo sabía que lo estaban induciendo a coma, yo sentí que me estaban induciendo a mí también porque ahí es cuando yo sentí de verdad que me desvanecí, que dije, ya puedo llorar, ya no me está mirando. Ya puedo sacar todo lo que tengo, pero fue tan fuerte que yo empecé a llorar que las enfermeras me dijeron, tú lo estás viendo sufrir, pero no te preocupes, él no se va a recordar de esto. Cuando una enfermera me dijo eso, yo dije, yo tengo que agarrarme y sé que Dios lo va a levantar de esto. Y como ella dijo, vamos a mirar su gloria. Yo siento que ahí también yo fui inducida, pero a una coma espiritual donde Dios toma de mí. Yo me desvanezco y digo, ¿sabes qué, Señor? Yo de aquí para adelante yo ya no tengo fuerzas. Yo no puedo seguir, pero tú llévame de tu mano. Yo pude sentir que Dios entraba con más fuerza. Wow. Es como cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú ya no puedes más y cuando todo se lo entregas a Él, Él es el que hace por ti. Así de ahí para adelante mi jornada fue Él. En ese estado de coma por más de 4 días, peleando con diagnósticos, peleando con muchas situaciones que se iban complicando una tras otra más. En menos de 3 días mi hijo quedó en un estado de que él podría sobrevivir y me lo dijeron el doctor, tiene la chance de sobrevivir de 1 o de 10. Estamos hablando un 10% de oportunidad que él saliera con vida de donde él estaba. Seila, en medio de todo el sufrimiento que experimentaron, ¿de dónde tomaron fuerzas para resistir? El atravesar esto fue como Job, ¿verdad? Fue como Job, como mirar más de cerca a Dios. En cada paso en mi vida lo he visto manifestarse en maneras, en todos los sentidos, física, emocional, económica, familiar, todo. El Señor ha cumplido cada una de sus promesas, pero cuando yo me encontré en este momento, cuando mi hijo estaba en coma, y yo recuerdo que mi pastor me dijo, ¿cómo te sientes, Seila? Y yo platicando y no me decía, no, ¿tú cómo te sientes? Y yo le dije a mi pastor, ¿sabe qué, pastor? El Señor no ha terminado aquí. Yo sabía, hermana, no había poder de nadie que me quitara, que el Señor no había terminado, no había dejado las cosas. Él no es una persona que deja las cosas a medias. No importa en la condición en la que uno piense, que diga, esto ya no tiene solución, eso es mentira del diablo. Dios va a sacar algo bueno de aquellas cosas. Mi relación con Dios era tan fuerte que yo ya conocía el carácter de Dios, que yo no podía entender que Dios podría cambiar. Me sanaste. ¿Y su hijo cómo está ahora? ¿Su salud? ¿Se recuperó él? Sí, hermana, esa es una de las cosas que se me hace tan tremendo y quisiera que todo el mundo pusiera así la fe en el Señor. Yo le dije a mi esposo, salimos del hospital después de 20 días porque mi hijo tuvo que aprender a caminar, hermana. Mi hijo tuvo que aprender a comer, mi hijo tuvo que aprender todo otra vez, porque su cuerpo había quedado todo lastimado. Y hermana, y él le dijeron, no, vas a perder el oído, tienes que entender que eso va a ser permanente, puedes perder las cuerdas vocales porque te lastimaste tu garganta y todas esas cosas. Y yo le decía a mi hijo, cuando Dios hace una obra, la hace completa.
Yo digo que yo lo siento en mi corazón, que hasta mejor, ¿verdad? Porque el Señor hace todo sí. mejor. Seila, quiero agradecerle por compartir con nosotros. Quizá en este momento hay alguna madre que está sufriendo por la salud de algún hijo o una hija. ¿Qué mensaje de esperanza usted pudiera enviarle en este momento? Que nos agarremos de la palabra de Dios, que creamos las promesas que Dios nos dio, que nunca permitamos que el enemigo, no importa lo que veamos, nos quite la fe y lo que Dios nos ha dado. Si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y si hay hermanas que están batallando, y no, probablemente a lo mejor no físicamente o una enfermedad, pero a lo mejor que no estén en el camino de Dios, sus hijos, agárrense de la promesa del Señor. Usted sígale sirviendo al Señor, sígale siendo fiel. Él es fiel, tremendamente, hermosamente fiel, aun cuando nosotros no vemos y lo que nosotros no estamos a lo mejor mirando, pero creámoslo y declarémoslo, porque eso fue lo que a mí me dio mucha fuerza. Agarrarme de sus promesas, creerle a Dios y caminar con Él de la mano. Dios es capaz de mover las Hemos escuchado el corazón de Seila, nuestra invitada, y sé que toda mujer que es madre nos identificamos con ella ante el sufrimiento de algún hijo o una hija. Hay momentos en que en medio de ese dolor nos sentimos desfallecer. La Escritura nos habla de Job, quien era un hombre recto, temeroso de Dios. Él no solo sufrió la pérdida de todas sus pertenencias, además sufrió la pérdida de todos sus hijos. Seila nos dijo, el atravesar esto fue como Job, mirar más cerca a Dios. Quizá tú hoy estás atravesando una crisis en tu vida, ya sea de salud, en tu familia, en tus finanzas. Acércate más a Dios, aférrate a Él con fe. En ese proceso difícil, cree en sus promesas que Él no te abandonará. Nos dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si estás necesitando oración, permíteme orar por ti. Señor Jesús, te pido por aquella madre o padre que hoy están sufriendo por la salud de su hijo o de su hija, que en este momento puedan experimentar tu amor y que puedan aferrarse y creer tu palabra de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Que así como Seila ahora comparte sobre ese milagro, que ellos también puedan experimentar también un milagro para que cuenten de tus maravillas. En tu nombre he orado. Amén. Si tú te has identificado con nuestra invitada y has recibido esta oración, te invito a que me envíes un correo a info@encuentro.ca. Será una alegría recibir tu correo. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo programa. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga. Esta fue una producción de Encuentro. Agradecemos que visite nuestro portal en el internet www.encuentro.ca. Si quiere hacer algún comentario sobre este programa o escribir al programa Encuentro Familiar, le voy a agradecer que vaya al internet y ahí va a encontrar todos nuestros datos, www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar.